Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un episodio más de La Voz de tu Psique. Hoy vamos a hablar de estilos de apegos. Bueno, el apego, cuántas cosas habría que hablar de esto. Y por supuesto, y como no, tengo el orgullo, el honor y la satisfacción de tener aquí a Rosalinda García, que siempre es un pozo de sabiduría y un libro absolutamente abierto de todos estos temas. ¿Cómo estás, Rosalinda? Muchas gracias, José, por esas palabras. Pues feliz de estar nuevamente en este espacio en el que tocamos temas muy interesantes y que lo podemos hacer juntos desde estas ópticas que creo que son bastante similares, pero que también aportan mucho cuando lo vemos desde diferentes perspectivas. Gracias por la invitación. Siempre es un placer que tengas un ratito porque estás cada día más ocupada y más solicitada y bueno, pues vamos a aprovechar a... Claro, hablábamos el otro día tú y yo, bueno, ¿de qué te apetece que hablemos en este nuevo episodio? Y yo te propuse el apego porque me parece que los apegos pues es algo como que no, a lo mejor no sabemos bien identificarlo. Ahora hay una tendencia educativa muy fuerte a la hora de hacer un apego seguro, todo este tipo de cuestiones, pero a mí me parece que muchas veces se enfoca mal o se sobre apega o se estima el apego, ¿no? O sea, se desestima. Entonces, primero para empezar y que los que nos estén escuchando y viendo que sepan qué es el apego, ¿qué nos podrías decir de esto? Pues mira, generamos un estilo afectivo, ¿no? A través de sobre todo a nivel de la infancia, y esto pues nos da una forma de relacionarnos, de actuar, un modo de interacción y gestión emocional, ¿no? Entonces, esta parte se desarrolla totalmente en la infancia, son los vínculos afectivos que se establecen en esos primeros momentos de vida y evidentemente tienen que ver y recaen mucho en las características conductuales que la persona va a mostrar en la adultez, sobre todo en sus relaciones afectivas que pueden ser amistosas o pueden ser de pareja y hasta en lo laboral, ¿no? En todo momento que se interactúe, ahí te va a detonar algún tipo de rasgo muy específico y esto también le da rasgos a la personalidad porque resulta que el apego, aunque creemos que solamente aparece cuando estamos en la interacción o en la pareja sobre todo, o con la familia, está en todo momento teniendo un efecto y teniendo una participación dentro de nuestros comportamientos, dentro de nuestro carácter y es parte incluso también un poquito de la parte hereditaria del temperamento que viene de fábrica, que se liga mucho a lo que ha sucedido en la familia durante las etapas de previa, ¿no? Y esto, pues, dentro de un plano transgeneracional también nos sigue invadiendo y afectando. Wow. Sí, el tema del apego viene de antes de que nosotros nacemos, porque ya viene un estilo educativo, un estilo de comportamiento, de conducta reactivo hacia nuestra conducta de contacto, de no contacto, de cómo nos relacionamos, que ya está marcado dentro, como tú decías, del núcleo familiar, allí donde nacemos, en este árbol, ¿no? De Pero hay contacto. otro, a ver que por aquí se me acoplaba algo. Ah, eras tú, vale, perfecto. Ujú. Y hay otra cosa que es después cómo nosotros vivimos ese apego, ¿no? Si ese apego nos satisface o si ese apego nos produce ansiedad, o bien por exceso o bien por defecto. ¿Es así? Exactamente, ¿no? Tenemos sobre todo que entender que para cada persona, independientemente de lo que predomine a nivel de familia, existe una situación muy particular en la que se experimentó incluso entre hermanos. Es diferente la forma en la que se les da la interacción con respecto a ese cuidado y sobre todo que también puede estar inmerso el niño a través de los cuidados, pues puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuelita o sustitutos extras, ¿no? Entonces, esto abre una amplia gama de variaciones entre el hermano menor, el hermano mayor, el de en medio, el hijo único, que incluso eso también, el orden de nacimiento de los hijos va a tener un significado muy profundo para establecer aspectos de la personalidad. Entonces, como vemos, somos muy susceptibles a todas las influencias de todo tipo, que si el temperamento y lo genealógico, pero que si lo que sucede dentro de las primeras fases, sobre todo en el primer año de vida del niño, ¿qué va a suceder? Pues quién entró, quién ingresa con los cuidados. Hay mucho este tema de que hablan los padres
y los abuelos en una discusión continua porque puede cambiar la forma de manifestación entre esta educación o las regulaciones de crianza, o incluso entre papá y mamá, que tú le diste una orden, que yo le di otra, que alguno puede ser más cercano y otro puede ser ausente. Y todos estos aspectos van a tener algo que ver, cómo la persona va a ir desarrollando esta posibilidad de seguridad, de inseguridad, de desorden, de ambivalencia, y es específicamente ahí de donde se puede identificar en una persona adulta que de acuerdo a la forma de vinculación hacia el trabajo, hacia las amistades, hacia las sociedades, a nivel grupal, a nivel de pareja, a nivel de sus propios hijos, qué es lo que se está manifestando precisamente por lo que sucedió en esas primeras fases de la vida. Bueno, fijaros que esto que nos estás contando es no solo muy importante, sino muy interesante a la hora de saber también identificar, si sois papás los que nos estáis escuchando, cómo se puede influenciar en la educación de vuestros hijos a la hora de que cómo se comporten y qué personalidad les estáis forjando más, si les estoy reforzando más una educación en la que, por ejemplo, ¿no? Los cuatro, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero hay cuatro estilos, ¿no? Que serían el ansioso, el ordenado, evitativo y el desordenado, ¿no? Ordenado, desordenado, bueno, el natural, ¿no? Es Sería. vamos a ponerle una palabra para que lo podamos no hacernos bolas. Yo digo que Sí, apego seguro. seguro, el ansioso, el evitativo y el desorganizado. Exacto, esos son los cuatro estilos. Entonces, depende cómo nosotros nos comportemos, qué reacciones tengamos con ellos. Eso es como luego ellos van a desarrollar esa forma de aprender a relacionarse con los demás. Con lo cual es súper importante que tengamos atención especialmente en estos puntos, porque si no, le podemos generar, pues eso, por ejemplo, un estilo de apego evitativo, perdón, desordenado en el cual se va a generar un caos, van a desconfiar, no, van a confundir con quién sí, con quién no, qué es cariño, qué no es cariño, cuando incluso a la hora de relacionarnos las habilidades sociales pueden estar muy confusas, ¿no? Exactamente. Y vale la pena que cada uno en el plano de autoconocimiento trate de recordar y establezca cuáles fueron los puntos que se fueron generando a la hora de los cuidados. Entonces Ujú. ustedes van a tener una comprensión perfecta de cómo sucedió, por qué sucedió y hoy cómo se manifiesta, pero también podemos lograr una sana integración de la persona en estilos diferentes de conducta, ¿no? Donde podemos, al comprender una información, sobre todo respecto a nosotros mismos, es como si nos dieran un poder, ¿no? Es como si lo que está como en una nube, en algo que es borroso, pero sé que está mal y sé que me afecta, lo podemos tener aquí en las manos, hacerlo como si fuera un barro que voy a moldear porque ya lo tengo aquí tangible. Y esto es importante, que se autoevalúen como primera instancia y siguiente, detectar que tanto esto se está prolongando a través de las generaciones a sus hijos. Y esto pues finalmente puede ayudar a romper esos ciclos de repetición y vamos a entender primero, origen del estilo de apego. Tiene mucho que ver con la forma en la que se nos vincula a la seguridad y a los momentos donde como menores requerimos apoyo y asistencia, atención y muchos cuidados porque somos sumamente dependientes al estar pequeños. Entonces, durante el primer año de vida se va a manifestar o se va a establecer qué tipo de crianza y qué tipo de personas son las que interactúan en el cuidado para las etapas de desarrollo del niño y que resulta, pues que cuando generamos negligencia, falta de atención, ¿no? No atender las necesidades incluso más básicas, generar incluso abandono de los niños. O me voy por el extremo de exceso de atención, apego enfermito en todo momento, de que no permite que el niño tenga una distancia o sepa estar por periodos pequeños en cierta soledad para autorregularse. Entonces, si una persona se va tanto a la sobreprotección como a la negligencia o el abandono, estamos hablando del mismo nivel de abuso, es una forma de violentarlos a los niños, ¿no? Que no yo provea herramientas de autorregulación, no lo sobreprotejo y lo asfixio
como también puede que lo dejo a la deriva y este niño se va a tener que autoconsolar de diferentes maneras. Entonces, es mucho más profundo lo que se desarrolla en el inconsciente y en la parte de la personalidad que va a tener un efecto para la posteridad en términos de adultez que podemos cambiar cuando tenemos esta detección. Entonces, yo creo que estudiar también, José, que cómo va, cómo es que se desarrolla cada uno de los apegos, tipos de apego, nos podrá ayudar a identificar si a ustedes les pasó esto en su historia de vida y si al día de hoy ustedes han manifestado todavía comportamientos, ¿no? Y sería bueno que podamos empezar como uno por uno para que lo comprendan. Claro, Ujú. Entonces, perfecto. Si quieres, empezamos, ¿por cuál te parece? ¿Por lo más negativo o por lo más constructivo? ¿Por el seguro o vamos a, vamos a hacer una cosa? Vamos del más desorganizado al más estructurado para que así también los que nos estáis escuchando aguantéis hasta el final y digáis, bueno, ¿y cómo yo genero un apego seguro, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a por el desordenado. bien. Ok, el desordenado o desorganizado, fíjense que es una mezcla entre ansiedad y evitación. O sea, quiero estar, pero no quiero estar. Me acerco mucho, pero después mejor salgo huyendo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que el niño lo que presenta son comportamientos que van a ser muy contradictorios y esta incongruencia dentro de su plano racional y emocional le va a generar como muchas dificultades para comprender el mundo o reconocer en qué figuras confiar y en qué figuras no debe confiar. A lo mejor va a ir al revés, ¿no? Y hay una tendencia a explosividad en el comportamiento, como destrucción de juguetes, materiales que el niño tiene a la mano, suyos o de otros niños. Ujú. También existen reacciones muy recurrentes que son inestables en momentos que no son los adecuados. Empieza a generar mucho ruido, llamar la atención. Exactamente en los momentos donde se pide calma y silencio, es en donde va a tener el desorden más llamativo. Y cuando tiene que estar realmente interactuando como en la diversión, en la alegría, puede ser distante y no acercarse a nadie. Estos típicos niños que es el cumpleaños del niño, le hacen su fiesta, vienen todos sus amigos, le dan regalos y el niño va, se pone a jugar videojuegos y no quiere saber nada de nadie, ¿no? Ujú. Digamos que es en donde te dan cariño y mimos, mejor no, pero cuando realmente tendrías que estar arreglándotelas por ti mismo, pues ahí no puedes, estás en búsqueda de ayuda compulsivamente. Esto es lo que nos lleva a esa desorganización, porque hay una total incongruencia y una falta de comprensión de la psique, cuáles son los momentos y las personas, ¿no? Aquí es en donde vemos que el desorganizado en la etapa adulta, incluso adolescente, todo el tiempo va a manifestar mucho apego a figuras que son totalmente transgresivas, abusadores, personas negativas, y cuando se trata de personas que te tratan bien, a esos los tratas mal. Ujú. Ujú. Eso se trata el desorganizado. Y, entonces, ¿qué dos cosas han vivido o por decir, dos o tres cosas que han vivido esas personas o que pueden vivir esos niños si los estamos educando ahora? O nosotros, si tenemos ese apego desordenado, ¿cuál serían las tres cosas que hemos vivido? Una transgresión a la hora de relacionarnos, una confusión, también nuestros padres estaban desorganizados, vivimos una desestructuración familiar. ¿Cuáles son esos tres puntos que dirías tú así como base? Mira, es muy probable que las personas han vivido como el chivo expiatorio de una familia que tiene, si no todo el rasgo completo del narcisismo familiar, por lo menos hay ciertos brotes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis figuras, que son las que me cuidan, las que me tienen que proteger, mi madre o mi padre, me tratan por los momentos que no deberían tratarme así. Cuando yo tengo una buena calificación o un buen resultado, me minimizan, no me prestan atención o incluso me violentan. Y cuando tenemos el aspecto de ser en una necesidad afectiva o algo, me abandonan. Ujú, Ujú. Cuando en otros puntos, de repente, cuando el niño está en situaciones realmente fuertes, de sufrimiento, se le genera un darle la espalda. O sea, estamos al revés también con los padres que están desorganizados y puede ser que los padres posean características narcisistas de la personalidad, que esto implicaría que por unos momentos te llenan de muchos premios y por otros te castigan. Entonces estamos hablando de un gaslighting continuado en la familia, que se puede prolongar no solo entre padres, sino entre abuelos, que también puede ser por los hermanos.
y habría que ver qué lugar de hermano te tocó ser, porque eso también puede ser importantísimo, ¿no? Generalmente hay una carga más fuerte para el hermano primogénito o para el hermano de en medio, Mm, porque los pequeños siempre son los niños dorados de los narcisistas en la familia, ¿no? Entonces le toca mucho al hermano de en medio que tenga precisamente ciertas negligencias, pero a veces de pronto cuando es el que tiene que ser el pilar de toda esta estructura, le va a tocar otro tipo de características respecto a esto. Pero bueno, también podríamos encontrar otro tipo de aspecto que sale incluso del tema familiar, sino una persona que a lo mejor no tenía ningún tema de apego desorganizado cuando empezó a vivir su vida y contactó, puede ser con el mundo laboral, con el mundo de las parejas, sobre todo de las parejas que tienen una implicación fuerte, y ya en etapa adulta le empiezan a aplicar este gaslighting, esta locura, esta confusión e incongruencia, y ahí puede desarrollarlo también a nivel de adultos. Ahí te dejé de escuchar, Ay, José. perdóname, sí, que me había muteado. Entonces, Ujú. es muy importante saber esto porque incluso sin querer puede ser que nuestro proceso personal en la familia esté pasando por un proceso a lo mejor difícil en el sentido de que los dos padres están trabajando o están separados y no hay una atención adecuada. Entonces, hay una mala gestión nuestra a la hora de educar a nuestro hijo y esto puede provocar en un momento dado que no estemos atendiendo bien y le estamos transmitiendo a nuestros hijos una forma de relacionarnos confusa, ¿no? En la que inconscientemente también, no tiene por qué ser que seas ya un narcisista, sino que a lo mejor no le estás prestando atención a esto, estás gestionando y volcando mal tu atención. Tú decías una cosa muy importante, no es lo mismo ser el mayor que el pequeño, cómo se vive eso, en qué momento llega cada uno, también nos va a transmitir esa forma de relacionarnos, ¿no? Y no es lo mismo ser Ujú. tres hermanos como juntos, ¿no? Que en las edades que están muy pegados, a ser hermanos que tienen mucha distancia, también eso va a ser muy diferente. O sea que ya hay muchos factores en los que tenemos que ver. Pero a mí me gustaría que nos quedásemos todos, ¿no? Los que nos estáis escuchando y viendo, con las características para que empezamos a reconocer es realmente cómo te relacionas, ¿no? Y es un apego seguro, es un apego evitativo, es un apego ansioso, un apego desordenado, ¿cómo lo sé? Entonces, más allá, cuando somos adultos, en el desorden, entonces nos ha quedado claro que de repente cuando tendría que estar afectivo está evitativo, cuando tendría que estar un poco más en silencio, un poco más en sí mismo, seguro, genera un desorden de atención en el que el histrionismo le entraría compulsivamente. Y este sería un poco esa desregulación. No me acabo de relacionar con lo cual, creo que sería como una mala habilidad social mal desarrollada, ¿no? Es como que he generado una habilidad social que está muy rara, ¿no? Que no sé hacer esto y cuando hay conflictos, sobre todo, supongo que es cuando más se vea esto. ¿Es cierto esto? Sí, y yo creo que vale la pena que precisamente en este estilo de apego que es el desorganizado, desordenado, hay muchas variantes, pero por ejemplo, miren, todo lo que representa para el niño que va encontrando ciertos aspectos que se repiten y es lo que condiciona el comportamiento, pues bueno, a lo mejor tienes un padre que te trata muy bien, que desobedece las normas regularmente de lo que se ha establecido y otro de los padres te está constantemente castigando, te está señalando y también ese sería uno, ¿no? El padre da una orden, la madre otra, el padre te trata bien, la madre te martiriza emocionalmente, eres el preferido al extremo de uno de los dos padres y entonces esto también al niño lo confunde. La otra es que además los premios, reconocimientos son fuera de lugar y cuando se tiene que prestar atención a un logro o a un triunfo, no lo hay. Es como demasiadas cosas confusas. Todo lo que sucede en el entorno familiar entonces tiene estos rasgos y se va a prolongar a través del tiempo como, no sé, el hermano que se porta muy, muy, muy mal, se le regala un coche, ¿no? Vamos a pensar. Ajá. Y al hermano que se porta súper bien, lo castigan, le ponen más trabajo, le dan la espalda, no minimizan sus logros. Esto es parte del estilo desorganizado en donde, como les menciono, pueden ser miles de cosas que son incongruentes totalmente. Ujú. Fijaros que, como dicen ahora, ¿no? Los jóvenes que random, es que aleatorio pueden ser
todos estos factores, con lo cual, para que si nos dedicamos a la educación de nuestros hijos o te dedicas a la educación o tienes un equipo de fútbol, lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es medirnos bien a nosotros y ver si estamos prestando de una forma proporcional y adecuada en cada momento la atención correcta, en su proporción justa, en el momento adecuado y consecuente, es decir, que tenga consecuencia, consecuencia positiva, consecuencia negativa. Mi comportamiento es bueno, la consecuencia es que yo voy a querer estar contigo. La consecuencia es el comportamiento es malo, la consecuencia es que no me apetece tratar contigo en este momento. Y esta sería de forma básica un poco la conducta que los adultos tendríamos que generar con los menores y también un poco bueno, un poco no, totalmente es la conducta adecuada, ¿no? Es decir, que aquí lo que luego vamos a ver, que podríamos entrar un poco en el tema de las relaciones, cómo se genera, se sigue proyectando esto, ¿no? En cuanto tú estás con una pareja, y de esto ya he hablado contigo alguna vez, ¿no? Es aquella persona que tiene, normalmente, y además yo creo que es así, ¿no? Creo que es mucho más lógico, no sé si siempre sucede así por tu experiencia, yo la voy observando, yo creo que sí, y es que, por ejemplo, una persona que tiene apego evitativo, es decir, va a evitar cuando hay conflictos el contacto, suele buscar una persona que tenga, inconscientemente, lo busca apego ansioso, con lo cual uno busca al otro porque el ansioso necesita en el conflicto estar en contacto y el otro va a salir corriendo. Entonces, uno como que le necesita al otro. Yo necesito a alguien que me persiga para huir y el otro necesita a alguien para huir para ir buscándole, ¿no? Es como algo que se puede generar así o puede suceder de otras fórmulas. No, hombre, es que las fórmulas son todas las que te imagines, pero bueno, en específico hay una atracción especial por las personas que tienen diferentes estilos de apego, que son los puntos opuestos, y yo creo que también a nivel inconsciente, la parte del cerebro que sería sana es que trata de contactar con aquello que no puede, para algún día lograrlo, ¿no? Pasar esa prueba, pero es complicado mientras no se tenga trabajo personal y pues primero que tengamos conciencia y detectemos exactamente qué estilo de apego es el que nos corresponde de acuerdo a lo que hemos vivido. De esa Ujú. manera lo podremos abordar mucho mejor. Y no quiere decir que los vínculos en las relaciones de pareja se tengan que romper totalmente, pero pueden trabajar si ambas partes están dispuestos a darse cuenta y a trabajarlo adecuadamente. Aquí es muy interesante tener en cuenta que la persona que tiene apego ansioso no está en un apego seguro, debe trabajarlo, y la persona también que tiene un apego evitativo también debe trabajarlo. Hay que ir a regularlo a ese apego seguro en el que ni necesita salir corriendo, ni necesita salir detrás del otro, sino que iríamos al último que comentaremos luego, ¿no? Y por supuesto, el desordenado sería algo muy aleatorio en el que una conducta está totalmente desapegada, ¿no? Relaciones totalmente basadas en el amor-odio, temor al abandono, pero dificultades para intimar. O sea, un conflicto muy grave en el que la persona puede incluso volverse asocial absolutamente o con una conducta de habilidad social muy desadecuada. Vale, si no sé si quieres comentar algo más del desorganizado Ya no. o quieres que nos vayamos ya por ejemplo, al evitativo. Ok, vamos al apego evitativo. Fíjense que cuando eres pequeño y se asume que por más que requieres atención, consuelo, en momentos asistencia, resulta que no hay nadie ahí para darte esa atención. Así que el niño va comprendiendo que en esta soledad en la que se tiene que autorregular y generar procesos, pues a sus herramientas, ¿no? En la forma en la que se encuentra, que todavía es muy pequeño, pues regularmente, ¿qué sucede? Generan conductas como el me chupo el dedito. Fíjense que hay otro rasgo muy interesante, agarrar objetos, la famosa mantita que se chupa o que se muerde, el generar algún apego a algún objeto, sobre todo objetualizado. En esta soledad se da cuenta que el contenido emocional y el comportamiento que tiene una persona, que se supone que es la que le debería brindar la seguridad, el afecto, la atención y la asistencia, no aparece. Entonces pierde, tira la toalla, ya dice, ¿sabes qué? Mejor ni me hago ilusiones, así funciona para la supervivencia, y puede tomar momentos de me oculto en un closet, me duermo atrás de la puerta y me escondo, como sitios de nicho seguro que le representen estar de alguna manera contenido, pero por objetos o por sitios, en donde hay un tema de frialdad total y desconexión.
de la persona que podría ser su cuidador, Mm, para ya no tener que estar idealizando ni soñando. El niño entiende que tendrá que encontrar otro tipo de elementos, pero aún así, cuando empieza a desarrollar un gusto por ese escondite, por ese objeto, por ese chuparse su dedito, también empieza a tener ahora una ansiedad de, ¿y si me lo quitan? Así que también puede abandonar cada uno de los elementos que utilizó como consuelo. Y esto, ¿cómo se va a traducir en la etapa adulta y en las relaciones de pareja? Es terrible. Pues yo empiezo a querer o a sentir y mejor me voy. Entonces, puede estar intermitentemente apareciendo, desapareciendo, y aquí lo que generaría es mucho el comportamiento, que también es una forma muy fuerte de descontrol emocional, que es el famoso ghosting, el me desaparezco, fantasmeo por un rato, ya estoy, pero me empiezo a sentir cositas, mi corazón, mejor me voy porque puedo perderlo todo. Me mm, tengo que alejar, me tengo que retirar. También si existe un conflicto fuerte, como no me enseñaron a manejarlo y la única manera que tengo es huir a mi sitio seguro, me voy a mi cueva, me voy al monte, simbólicamente, que puede representar muchísimas conductas transgresivas en las cuales, fíjate cómo se podría dar. Me voy a un lugar en donde no hablen de emociones, me voy a un lugar donde no estén con sus temas románticos, me voy con todo aquello que me disperse y generalmente como cuando niño va a ser un objeto o una situación en la frialdad, donde no tenga que generar contacto con el plano emocional, por lo tanto pueden ser personas con mayor actitud adictiva a la comida, a las sustancias, a personas transgresivas o a personas con frialdad, en donde no se manifieste una forma adecuada de vínculo emocional y retirarse incluso eh, simplemente darte la vuelta, dejarte hablando solo, ¿no? Darte como muchos momentos de vacío, porque esa persona no puede controlar o no puede trabajar con inteligencia emocional, tanto en el conflicto como en el amor muy bonito, con en la convivencia compartida. A nivel familiar, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo estar más de tanto tiempo en la cena familiar. Las navidades las sufren, ¿no? mm. Quieren retirarse a donde puedan generar conductas adictivas, distantes, objetualizaciones o sitios de escondite que cada uno detecta, que no tiene contacto con nada que lo regule desde el plano emocional. Wow, interesantísimo, ¿no? Porque yo creo que todos podemos conocer a una persona que tiene este tipo de apego, que es muy habitual, mucho más de lo que creemos, cualquiera de estos cuatro estilos de apego. ¿Y qué pueden hacer las personas que tienen bueno, aparte de contactar, por ejemplo, con Rosalinda o conmigo o con alguien que les pueda ayudar a gestionar, evidentemente, una inteligencia emocional, a reconocer la proporcionalidad de la reacción en cada momento para poder identificar la correspondencia de conducta y la proporción emocional ante un hecho? Y esto nos lo vamos a llevar a los tres estilos negativos, por decirlo de alguna forma, o que tienen carencias, que sería el evitativo, el ansioso y el desorganizado, ¿no? En esos tres puntos es necesario desarrollar una competencia de inteligencia emocional, equilibrarla, aprender a conocer cuáles son mis cuestiones. Es muy importante siempre, siempre a todos los que nos escucháis, conocerte a ti mismo. Es decir, el trabajo puede durar años porque lamentablemente vivimos en una sociedad que no se le presta atención a esto. Entonces, lo que ocurre es que cuando te encuentras de adulto no entiendes lo que te pasa, no identificas cuáles son las conductas que te están pasando factura, por decirlo de alguna forma, y al final esto es pues muy doloroso. Entonces yo recomiendo que los que nos estéis escuchando no es tarde nunca, siempre estáis a tiempo de encontrar este proceso. Un profesional, el que más os guste, que trabaje desde la espiritualidad, desde la clínica, desde el holístico, desde el coaching, desde lo que queráis, pero buscar a alguien con el que os pueda acompañar en un proceso, evidentemente también depende del proceso en el que estés, pero siempre buscar un buen profesional que te acompañe. Y bueno, pues aquí, y me lo permite, Rosalinda es una crack y lo hace genial. Yo no me voy a hacer prensa a mí mismo, que queda fatal. Entonces, pero bueno, que esto es así, que es muy, muy importante buscar este tipo de acompañamiento. Y en el evitativo, ¿cómo podría esa persona empezar a trabajar? ¿O qué cositas? Así, muy básico, porque en un podcast tampoco lo podemos desarrollar todo, pero así, ¿qué podría empezar a hacer para poder cambiar esto?
Ujú. Pues fíjate que este apego es el más complicado porque las personas como desarrollan esta frialdad y esta distancia, les cuesta mucho trabajo exponerse, aceptarlo, incluso como es uno de los apegos que genera la falta de compromiso, pueden estar durante años y años en una situación que no llega a nada porque les viene bien. Esa falta de compromiso es parte de sus rasgos. Entonces, el compromiso mismo de su propio proceso terapéutico puede ser abandonado. Entonces, yo lo que les podría recomendar, están detectando que tienen apego evitativo y se genera como un tipo de vergüenza, como que no quiero que nadie sepa de mis emociones, porque incluso son personas que no lo expresan. Entonces, yo los invito a que sin que nadie se entere que ustedes tomen las riendas, que no lo comenten, tomen el camino de acercarse a un psicólogo o algún especialista que les pueda dar esa, de apoyo, los diagnostique y los saque de dudas. Y desde ese punto de vista se establecerán muchísimas técnicas para su proceso y no necesariamente tiene que ser llevado hacia la exposición de la familia, de las personas cercanas, porque sé que esa es la parte que les da mucho miedo. Ahora, cuando el apego evitativo está totalmente tomando el mando, la parte muy peligrosa es que se pueden generar trastornos narcisistas de la personalidad y personas que realmente hieren, lastiman por esta falta de compromiso, le quitan el tiempo a la otra persona, los hacen vivir en un estado de vacío continuo por ese ghosting, que es como el fantasma desaparece donde está y regresan y no tienen casi nunca consecuencias, precisamente porque se establecen con el ansioso, que está en la expectativa de esto, ¿no? Y entonces creo que si lo detectan en su pareja, pues hacer un poco de trabajo en pareja a nivel terapéutico podría funcionar para establecer las líneas con un tercero que medie y que les pueda hacer ver a cada uno cuál es su estilo y cómo pueden trabajar. Wow, súper importante una cosa que has dicho, y es importante, aquí sí que yo recomiendo directamente a una persona que trabaje clínica, porque el tema del diagnóstico es muy importante. Es decir, hay una primera etapa que es la diagnosis, ¿no? Que es diagnosticar a la persona correctamente. Entonces, un psicólogo clínico, como en este caso tú, es muy importante que identifique correctamente exactamente cuál es la conducta, ¿no? Y ahí la clínica, yo creo que está muy especializada en esta detección. Por eso después, si no tengo un buen análisis, si no sé describir bien lo que tengo, es más difícil poderlo trabajar. Así que bueno, pues ahí tenemos una Exactamente. par de pautitas y luego el trabajo desde un tercero que nos vaya corrigiendo y nos vaya advirtiendo, nos vaya ayudando a reconocer y proceso que, bueno, pues es como un desaprender para volver a aprender y ya sabemos todos que tenemos mucha resistencia en desaprender lo aprendido para aprender lo correcto. Así que, bueno, es arduo el trabajo, pero Ujú. es posible y sobre todo va a depender mucho de la voluntad de la persona y de las ganas que tengan de corregir esto porque quieren mejorar y porque han decidido tener un cambio positivo. Vamos al ansioso, que es el alimento del evitativo, ¿no? Muchas veces. No tiene por qué ser así siempre, pero parece como más, el que más imanta, ¿no? Al evitativo. Así es, pues mira, aquí en el apego ansioso o ambivalente, hay que entender por qué es ambivalente también. Puede presentarse por dos motivos. Ya sea que la persona fue totalmente muy dependiente de vincularse a las figuras en su cercanía de cuidadores y que no aprendió a autorregularse, que no aprendió a estar momentos solo y empieza a sentir mucho miedo cuando no ve cerca a la figura de cuidador, ¿no? ¿Mm? Y también puede ser que experimentó un momento o varios momentos de estar solo sin atención, pero no hizo lo que el evitativo dijo, a ella, me tiro la toalla, ya no espero que nadie me ayude, este siempre está esperando que llegue. Ajá. Ajá. Entonces está de dos formas, ¿no? El Mm. primero que es al que volvimos una persona dependiente por este exceso atencional y de que no sabe irse solito ni a la cocina, el niño, que tiene mucho miedo, que para todo quiere estar pegado. Es, por ejemplo, muy común cuando están pequeños que no los sueltan y los tienen todo el tiempo en brazos, ¿no? Se puede extender cuando no se les ayuda a regular y enfrentar ciertos miedos comunes del niño. Ve y prende la luz de esa habitación oscura, si puedes, ¿no? Empezar a darles el espacio para dormir solos y que se autorregulen en este sentido.
que vayan solos cuando ya tienen un control de esfínter y aunque hagan de pronto algún accidente, puedan ellos mismos empezar a limpiarse, a asearse, vestirse, ¿no? Por ejemplo, o que se prolonguen las etapas de utilización del biberón o de pecho, darles pecho a los niños en etapas prolongadas cuando ya hay dentición y eso no nos ayuda porque pueden generar un apego muy enfermizo. Ujú. Fíjate que, perdona, sigue que no te quiero cortar el flujo, sigue, luego digo. Ok, ok. Bueno, este es uno que va muy marcado de ese extremo. Y entonces también está el niño que a lo mejor tuvo negligencias o tuvo abandono de los padres por el motivo que sea. Entonces ese niño también trató de autorregular, chupándose su dedito, distrayéndose o algo, pero el nivel de ansiedad que experimenta al no ver que llegue alguien y que nunca llega nadie y que se queda en estas condiciones donde hay necesidades que no se puede atender por sí mismo, o que no hay quien lo defienda, ¿no? Si lo atacan, que algo así que en la enfermedad misma no hay nadie que lo atienda, o no hay quien le dé de comer, todo este tipo de cosas puede ser que también lo lleven al apego ansioso. La diferencia en la psicología de este niño, en la construcción de su temperamento, es que este no tira la toalla, este siempre tiene la esperanza y es el que vive en la etapa adulta, por ejemplo, mucha dificultad para poder separarse de las parejas, incluso aunque sean transgresivas. Ujú, Ajá, porque no me quiero quedar solo a costa de lo que sea, yo requiero una vinculación con un autoconsuelo y el consuelo también puede estar relacionado otra vez con comportamientos de a lo mejor alcoholismo, adicción a la comida, fumar, succionar, que es en donde aprendió la autorregulación. Entonces, fíjate cómo aquí se vierte en dos formas muy marcadas. ujú. Claro, es que es una tendencia que yo he puesto muchas veces la alarma en esto porque ha habido una temporada, yo creo que ahora se está difuminando un poco, aunque todavía queda todavía una estela, es este estilo educativo laxo, ¿no? En el que le sobreestimulamos el apego, lo cual le hace dependiente a estar en contacto con el piel con piel, ¿no? Que se hace ahora que a lo mejor se da el pecho incluso hasta el cuarto año, que incluso más mayores les he visto yo. Esto no les estamos haciendo ningún favor porque no les ayudamos a autorregularse. Es súper importante. Esto yo supongo que es reversible, que decir, si en ese momento ponemos medios y podemos, todavía lo podemos cambiar, podemos enseñar la conducta, pero vamos a tener que trabajar muy seriamente, muy atentos en ayudarles a que se tengan autonomía, a que aprendan a gestionarse por sí mismos, a que no se apoyen en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la comida o otras cosas que cuando se sientan solo, pues van a buscar, van a sustituir a la persona al contacto con un objeto y lo peor que nos puede pasar ya es que lo puedan hacer con cosas más adictivas, ¿no? Que pueden ser la comida, etcétera. Hay una cosa que has dicho y es que supongo que el apego ansioso, por lo que te he escuchado, y corrígeme si me equivoco, está muy ligado a ese histrionismo bien llevado, entre comillas, es decir, dentro de que una persona tenga histrionismo, lo desarrolle en el tiempo, le va a ayudar a generar un impulso porque va a siempre tener como esa esperanza de que todo llega, de que venga sí, sigo, ¿no? Entonces, busco, en cierto modo, el reconocimiento y la búsqueda de que alguien venga a validarme está muy relacionado con este apego ansioso. O sea que puede estar muy paralelamente desarrollando estas dos cuestiones que le pueden ayudar en algún aspecto porque le va a hacer como con mucho impulso, pero le va a hacer sufrir en el sentido de que va siempre a buscar esa validación en el otro y sobre todo una autorregulación que no depende de él, sino que necesita tener apoyo con alguien, ¿no? Por eso no quiere estar solo o porque bien pasó mucho tiempo en soledad o bien porque no se atendió de forma correcta a este apego y se extendió en exceso y aprendió de una forma negativa, ¿no? Exacto, porque fíjate que aquí ese es de una cosa tan interesante que la sobreprotección o el generar un vínculo marcado en este apego enfermizo, porque es enfermizo hacia figuras de cuidadores, generalmente se le recarga un poco a la madre, pero puede ser cualquiera, abuela, padre, quien sea. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no permito que el niño tenga ciertas destrezas a través de experimentar ciertos momentos donde tendrá que resolver o pasar por breves periodos, pero muy breves, ¿no? En el inicio de su vida, momentos de soledad, de autorregularse sanamente, resulta que le estoy dando de alguna manera inconsciente, la idea de que no es capaz, que no es autosuficiente, y lo hago temeroso de la vida. Por otro lado, al que lo dejan abandonado por
negligencia, porque no se han hecho cargo, generalmente le dan responsabilidades que no corresponden a su etapa de vida ni a sus posibles capacidades. Todavía no puede desarrollar, pero que ese niño que se quedó solito, solito, a veces le pasan la estafeta de tú cuidas de tus hermanos, tú prepárales la comida, hazles los biberones, cámbiales el pañal, resuelve, saca las mejores calificaciones. Este que está en el otro punto le dijeron, tú lo puedes hacer todo, pero se llama herida de injusticia. Te Mm, ponen responsabilidades que no deben. Incluso hay padres tan negligentes que pueden tener comportamientos adictivos, de abandono, de todo tipo, y ni siquiera le pusieron atención que si faltaba agua, que si faltaba la luz, que si se requería atender a ir a la escuela, no sé, al festival del Día de las Madres y no llegó el día que le dan el diploma, el reconocimiento al niño, no llegaron. Entonces, es el extremo en este mundo del apego ansioso que o te sobreprotegen extremistamente y te hacen débil, sin herramientas para la vida, y entonces siempre vas a depender de alguien más. Para estar, no importa lo que sea, que otros te ayuden. Les puede costar mucho trabajo en su vida adulta establecer una regulación para las funciones de trabajo, de ser laboralmente productivos y empezar como una carrera que sea progresiva y que avance, no tienden al abandono y a depender de quien sea, aunque lo traten mal, para no tener que experimentar su autonomía ni su soledad, ni estar consigo mismos. Y en el caso de los otros, que fueron como muy abandonados, de verdad generaron mucho miedo por la soledad, pero aún así la experimentan y se avientan muchas responsabilidades, porque eso fue una tendencia en donde le resolvían la vida a sus propios padres al hacerse cargo de ellos mismos inicialmente, incluso como menciono, hasta de los padres, hacer cosas que están fuera de. Entonces, niños que trabajan tempranamente, que aprenden a cocinar, a limpiar, a bañar al hermano pequeño, a que se ponen muy tensos, son muy ansiosos en su vida, son muy estresados, buscan la perfección y viven continuamente al extremo, que estos sí quieren trabajar de todo, mil proyectos, todo este tipo de cosas, pero lo viven y lo experimentan con mucho sufrimiento de ansiedad. También es la forma de cubrir un vacío que no quieren quedarse solos, pero ambos pueden tener el apego hacia la figura del evitativo para que los abandonen y entonces vuelven a tener esta carga que está relacionada con sus propios padres, que les hacían algo así. Te sobreprotejo, pero te abandono, te sobreprotejo, pero no confío en ti, eres ujú. tontito, no puedes. O estoy, pero me voy. Estoy, pero me voy, para que nunca tengas la seguridad de cuándo aparezco, cuándo no aparezco. Eso es lo que sucede inconscientemente en este vínculo con el ansioso y el evitativo, que es una fórmula terrible de sufrimiento. Ajá. Fíjate que es impresionante, ¿no? Cómo nos afectan todas estas cosas y qué reacciones luego, como a mí lo que más me sorprende siempre, ¿no? De este tipo de conductas es cómo buscamos aquello que nos dañó. Otra vez, es como que quisiéramos, es como nuestra mal llamada zona de confort, que es la zona conocida, a la cual sabemos cómo es la conducta ya, aunque nos hace sufrir, nos daña, pero inconscientemente vamos a buscar circunstancias, personas y situaciones que nos hagan vivir aquello que ya conocíamos. Con lo cual, la persona que tiene apego ansioso debe trabajar mucho en su propia autonomía, en su propia gestión emocional, en su no dependencia, en regularse y empezar a confiar mucho más en él, en sí mismo. Además, como adultos tenemos una cosa muy clara. Ya tenemos la capacidad de hacer esto, de comprenderlo, de tener comprensión sobre el mundo, de no tomarnos las cosas de forma personal, porque al final lo que estamos buscando es que todo lo que nos digan, para bien o para mal, nos lo llevamos al plano personal. Y no es así, no es así. Entonces, ese poder personal del que yo hablo muchas veces, ¿no? Es el que debería trabajar aquí la persona con mucho ahínco, con mucha disciplina, es trabajar en ti mismo la capacidad de generarte tu propio poder personal. Con lo cual el trabajo, por cierto, es muy bonito. Porque creo que la satisfacción que puede sentir la persona al encontrar esta validación por sí mismo, yo creo que al final le puede dar una plenitud de superación absoluta, ¿no? En cualquiera de los casos. Pero en esta, como hay una dependencia a buscar a los demás, en el momento en que tú encuentras la autonomía y la persona que tiene este apego ansioso es capaz de reconocerlo, trabajarlo y evolucionar, que no digo que sea fácil, por supuesto que lo sé que no,
pero creo que merece muchísimo la pena y la persona puede encontrar una plenitud muy grande en este proceso. Exactamente. Y sobre todo te voy a decir que al final el cerebro y la parte de la psique inconsciente lo que quiere de alguna manera al repetir el patrón es como vamos de nuevo con esta prueba y espero que esta vez lo logre. Por Mm. eso es que cuando nosotros estamos recurriendo al patrón, la necesidad real, sana, es que por primera vez cambie mi reacción ante estos mismos estímulos para hacer un cambio del resultado, pero regularmente lo que nos sucede es estar en bucle, repito la misma acción, la misma respuesta ante el estímulo que sigue siendo el mismo negativo, pero que sigo sin pasar la prueba, estoy atorado en un ciclo vicioso. Entonces es más fácil desarrollar comportamientos enfermizos, dependencias, alteraciones de la conducta e incluso adicciones, ¿no? Que las adicciones son mucho parte del tipo de apego y cómo esto lo llevamos a cabo. Como mencioné, el evitativo busca la oscuridad de las sustancias o la oscuridad de procesos de negación, falta de compromiso, infidelidad, deslealtades, todo aquello que te desconecte del plano de la emoción y la empatía. Y el ansioso busca a toda costa algo que le llene ese vacío, porque se relaciona desde la necesidad. Entonces es una fórmula terrible. Y el que está desorganizado no sabe ni qué hacer, en qué momentos le sale el lado más ansioso, más necesitado y en qué momentos no le importa. Por eso no sabe identificar cuando una persona le provee atención sana y cuando una persona le maltrata y hace todo al revés. La verdad es que, claro, aquí en España cuando reconocemos a una persona así, qué perdido está esta persona, ¿no? Porque le ves, sobre todo yo lo veo mucho en el ámbito laboral, que es donde más experiencia he tenido a lo mejor a nivel de poder ver esto, ¿no? Más claramente cuando las personas se relacionan entre ellas y no sabe qué hacer ahora. De repente un día estoy como muy contento y el otro día estoy muy triste y ahora no toca socializar y de repente la gente incluso sientes que te rechazan, ¿no? Porque se está comportando de una forma que no corresponde o están excesivamente aislados y entonces pasa lo mismo, pero al contrario. Y ese quizás sea el que más conflicto, bueno, todos que generan su conflicto, ¿no? No vamos a quitarle importancia ni a poner un nivel, porque va a depender también del grado, como en todo, que pueda tener la persona. Y ya por último, evidentemente, si fuésemos a lo ideal, ¿no? Que es una conducta que hemos aprendido a gestionarnos por nosotros, que hay veces que es momento de no hablar con las personas porque hay un enfado, de gestionar bien las emociones, de aprender a estar con nosotros mismos y lo que decías tú, la autonomía de limpiarnos, de asearnos, de alimentarnos por nosotros mismos, de ser autónomos, pero también sabemos que detrás, si necesita algo, puedo decir, ayúdame y están, con lo cual eso me va a quitar la ansiedad, me, y este sería el que afronta los conflictos, el que expresa sus sentimientos y necesidades, el que disfruta de un tiempo en pareja y del tiempo también sin ella, sabe tener los dos tiempos, los dos timings, no crea relaciones de dependencia, simplemente es absolutamente desde la libertad, desde lo sano, desde lo adecuado, pero también está en los momentos y no se preocupa, no tiene esa ansiedad por ser abandonado, ¿no? Este sería el más adecuado. Y creo que es a donde deberíamos llevar, sobre todo porque a mí una cosa, y aquí pongo otra vez el pero, porque dentro de todos los canales donde lo vamos a compartir, hay uno de educación y este es muy importante porque ahora mismo yo detecto, me vienen muchas familias para asesorar, para un poco también trabajar esa inteligencia emocional tan importante que estábamos hablando y detecto mucho desorden, ahora me enfado y entonces monto un pollo, pero mañana estamos contentos y luego no te atiendo y luego te castigo. Esto es muy importante, te castigo, te abandono en un rincón y sientes la soledad y el abandono y te lo hago sentir porque a lo mejor quizás mis padres que son los abuelos, me educaron así y lo voy y transmitiendo. Entonces, cuidado con los dos extremos, ¿no? La tradición antigua mal llevada, que era el castigo y el premio, ¿no? Si haces todo bien, te compro una bicicleta y si no haces nada bien, pues te castigo y no te dejo de hablar, ni una cosa ni la otra. O ahora lo que se lleva esta tendencia tanto de estoy aquí, no te dejo que experimentes la frustración, no te permito que falles, no te permito tampoco que experimentes, te pongo todo a tu nivel. Hay una cosa bárbara, Rosalinda, que te quiero comentar. Aquí durante mucho tiempo ha dicho, ponemos los deberes al niño que pueda asumir. Entonces, si no sabes hacer este dibujo, no te preocupes, te pongo uno
adaptado totalmente a que tú puedas hacerlo muy bien. Y buscamos el muy bien. Estamos confundiendo el reconocimiento con la superación. Y entonces ya le estamos evitando esa pequeña superación. Siempre yo digo que hay que poner la zanahoria lo suficientemente cerca, pero lo suficientemente lejos a la vez para que la persona siempre sepa que la puede coger si se esfuerza un poquito más, pero no lo tenga tan fácil, ¿no? Ese es el punto difícil que tenemos. Yo me quiero quedar con eso, aparte del final y el cierre que tú nos vas a hacer ahora, seguro que fantástico. Con eso me quiero quedar, ese es el reto, ¿no? ¿Tú qué nos puedes aportar para terminar este podcast? Ujú, claro, mira, el apego seguro evidentemente se traza a través de un momento en el que el cuidador sabe en qué parte del día, en qué momento y qué acciones son las que van adecuadas de acuerdo a las regulaciones, a la fisiología y a todos los aspectos del niño, ¿no? Sabe marcar límites, le enseña también autonomía de acuerdo a su etapa de desarrollo y cómo va avanzando, le deja responsabilidades, le da digamos, como un reconocimiento sin que lo premie por todo, porque le hace entender cuáles son las cosas con las que él debe convivir sí o sí en su día a día, y no todos son premios y reconocimientos. También tiene una moderación en los momentos de aplicación de límites, y entonces se establece que estará ahí para cuando lo necesite. No le falla, cumple promesas, no lo abandona en momentos importantes, le reafirma y le da seguridad, pero también le da límites. ¿Por qué? Porque el niño está en una etapa de desarrollo donde la corteza prefrontal se va a tardar muchísimo tiempo en realmente desarrollarse y madurar adecuadamente, donde requiere una guía. Y esto le va a ayudar a comprender la vida de formas diferentes y saber adaptarse a los diferentes cambios que le proporciona el entorno y su propia etapa de desarrollo en la que se vaya encontrando. De esta manera, hay un fomentar esta salud. Yo sinceramente, y a lo mejor a muchos no les parezca lo que voy a decir, no estoy nada a favor de la educación tipo Montessori, de esta educación activa, porque al niño se le permiten muchísimas, lo que tú decías, una situación de elegir, y una cosa es que pueda tener sus propios gustos, que pueda tener algunos elementos en los que se dé cuenta que puede ganar, que puede decidir, que puede encontrar su camino, y otro es en el que después se nos sale de las manos, se desvía, y sobre todo porque a nivel grupal y en términos del plano ya educativo, los profesores empiezan a tener un papel donde no hay una jerarquía marcada dentro de los sistemas. Y esto le va a traer mucho conflicto para la vida adulta si no se establece a través de estas líneas, que el protector también es el mismo profesor. Entonces, ese profesor que le está formando le tiene que dar un estado de jerarquía donde hay una seguridad y el niño comprenda los sistemas y sus vínculos para poder después replicarlo y vivirlo en todos los ámbitos y saber que él puede también ocupar ese papel. Es decir, que tengan esta intención el niño de algún día llegar a ese ideal del yo, de acuerdo a los ejemplos de este modelo y modelado, ¿no? Que también son parte de los estilos de aprendizaje, donde encuentre que el verdadero cuidador te protege, pero te pone límites, te reconoce, está el momento que lo requieres, pero no te hace dependiente. Y eso es lo que no sucede en la educación tipo Montessori. Por eso a mí, en lo personal, siento que trae muchos conflictos para la persona y mucha confusión. Estoy Ujú. totalmente de acuerdo y además te diré por experimentación propia en primera persona, en mi búsqueda de una educación más adecuada y al final te das cuenta que este tema de Montessori tiene una parte muy positiva. Yo creo que lo trabajan muy bien desde el respeto, pero se exceden, porque al final el respeto lo confunden con no ponerle límites, con no ordenarle, con no construir. Y entonces los niños y los jóvenes necesitan tener muy claras las normas y los límites, las consecuencias positivas y negativas, y también la autonomía. Y entonces esta autonomía se va mal llevada porque le dejas al niño como que al niño elija cuál es su autonomía. El que tiene que elegir la autonomía es el que ve y observa desde fuera, que es el que tiene la experiencia, y por eso yo creo que debemos construir más adultos, fíjate lo que voy a decir, más adultos equilibrados, y no tanto niños equilibrados, porque el niño va a buscar el equilibrio a través del adulto. Entonces, el error que estamos cometiendo es que en estas pedagogías, y vuelvo a repetir a los que nos estéis escuchando, por absoluta experiencia propia. Incluso yo veo proyectos que sobre el papel quedan muy bien y no se pueden desarrollar. En la ciudad que vivo lo he visto varias veces y al final todos, absolutamente todos, están fracasando por algo en común. Y es que las personas que están involucradas o el equipo
Es muy poco las personas que viven esa metodología bien vivida, o la saben regular bien, o saben llevarlas, no la Montessori, sino que han evolucionado a algo, pero no están llenos de un equipo que sean capaces de regular esto bien. Al final fallan mucho por este tema, ¿no? Porque yo creo que no hay tanta gente preparada, que incluso con todo el respeto y toda la conciencia lo digo, creo que en los estudios, en cualquier carrera, falta una cosa que yo hablaba aquí contigo un día, y es todos los profesionales, se dediquen a lo que se dediquen, más es al tema de la salud mental o de la educación, deben llevar un proceso terapéutico absoluto mínimo en su proceso de aprendizaje de educativo, es decir, cuando están estudiando la carrera o la formación, porque si no, van a transgredir y van a reflejar esto mismo. Su conducta a la hora de enseñar será la reflejada en su aprendizaje propio, en el que si tienen ansiedad, desorden o evitativo, van a transmitirlo exactamente en esa regulación, y entonces sufrirán ellos, sufrirán los niños. Esto es algo muy grave que está pasando en la sociedad desde hace años. No le ponemos la atención importante que tiene esto, pero bueno, vivimos en este mundo que está en este proceso, y simplemente nosotros aquí hoy, Rosalinda, le queremos poner la guinda al pastel para que por lo menos, si hay alguien que acaba escuchando todo el podcast, ¿no?, que es bastante largo, pueda llevarse una reflexión y que se ponga manos a la obra. Merece mucho la pena, es muy difícil el camino. Yo creo que aquí delante tenéis dos personas que en nuestros propios procesos no acabamos nunca de aprender de uno mismo, y hay siempre campo de mejora, pero merece muchísimo la pena. Yo os invito a que lo hagáis. Hoy tenemos aquí a Rosalinda, yo quiero invitaros a que la sigáis en sus formaciones, en sus speech, en sus directos, que la busquéis en las redes, que contactéis con ella, que por supuesto para mí es un placer, y como creo que hay pocas personas en las que yo confíe tanto profesionalmente como en ti, Rosalinda, aquí tenéis a una gran profesional que os aseguro que os va a ayudar, porque el gran rigor y el gran foco que ella pone siempre atención y sigue formándose es muy importante para tener un profesional al lado. Así que luego compartiré, espero que estéis todos bien. Y nada, Rosalinda, no sé si quieres aportar algo más, pero por mí. José, pues agradecerte totalmente y también ampliamente recomendar tu trabajo para las personas, porque evidentemente sé cómo son tus líneas de trabajo y la capacidad y los valores como ser humano. Entonces, creo que se conjunta precisamente de lo que hablamos. Sin valores personales, un profesor o un padre o cualquier tipo de cuidador que intervenga en la crianza y en la educación de los niños, no va a llegar a ningún lado y vamos a hacer mucho daño a los que están apenas en esta etapa de desarrollo. Por eso es tan importante todo lo que implica el entorno del niño, cuáles son las influencias. Si ustedes detectan a un tío, a un primo, hasta un abuelo, por más importante que sea la figura, pero que tiene conflictos psicológicos fuertes que pueden transgredir la psique de sus hijos, deben de alguna manera marcar los límites de contacto y convivencia. Si ustedes detectan que un profesor se está pasando con sus funciones o no están de acuerdo y se dan cuenta de ciertas características, ya sea de negligencia, de abuso, de lo que sea, también tienen que poner manos a la obra y revisar cómo está el tema en los centros educativos donde van sus hijos. Y si el mismo padre o madre están viendo que tienen dificultades, van en disonancia respecto a las reglas y la crianza, se tienen que poner de acuerdo, porque el único que sufre aquí es el niño, y el niño es un futuro adulto que va a tener un efecto muy fuerte en esta vida, en este entorno, y ya sea que pueda hacer muy bien para los demás o pueda ser un transgresivo más en este mundo que está muy dañado por narcisismos, abusadores y personas que realmente hoy por hoy generan muchos problemas y mucho sufrimiento emocional. Por eso es importante este punto, súper importante. Pongan mucha atención, no consientan a sus hijos de más, por más que ustedes requieran o quieran llenar sus propias necesidades de lo que no vivieron o no pudieron tener. La cosa no es así. El autocompensarme en la proyección del otro y la contratransferencia que hay a través de los hijos también nos puede llevar a un error. Entonces, trabajen primero ustedes, bien lo dijo José, es que a veces me traen al niño y me dicen, arréglame lo que viene descompuesto. No, todo empieza por los padres. Los padres tienen que ser los primeros responsables para empezar a transmitir al hijo lo que requieren, y ya después de quién vemos al niño, pero todo va desde ahí, vámonos al origen. Entonces, pues José, muchas gracias. Yo siempre agradecida de estar en este espacio. Me encanta que podemos extender y expandir este tipo de temas a profundidad y darles
pues esta amplia perspectiva. Tienes un espacio maravilloso para estos temas. La verdad es que sí, para eso está pensado y además tengo, de verdad que siento mucho agradecimiento y mucho orgullo de poderlo hacer contigo porque aprendemos mucho, creo que a mí siempre me ha ayudado mucho escucharte y creo que a los demás les va a venir muy bien. Así que, sin más, nos emplazamos para otro momento y mientras tanto, os invito a que nos sigáis en otra de las muchas cosas que Rosalinda y yo hacemos. Un abrazo desde España a México y espero que estés Desde muy bien. México a España también. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Rosalinda.